Enséñame tu verdad, quiero oír tu voz. Yo soy un valiente guerrero, con tu fuerza venceré. Buenas noches, amiguitos, bienvenidos a un nuevo programa de Josué el Valiente Guerrero. Quiero dar fuertes abrazos y saludos a todos los radioescuchas que nos escuchan siempre desde Radio 100.1 FM. Que a todos los que están en otros países, ciudades o pueblos. Amiguitos, estoy muy emocionado porque ya nos van a poder escuchar las personas de Holbox. El anterior, bueno, creo que era el sábado. El sábado fuimos a Holbox a instalar a Booksox, a poner la primera piedra para la radio, o sea que ya nos pueden escuchar las personas de Booksox por si querían oír la radio desde 100.1 FM, ahí ya tienen para escucharnos. Quiero dar un gran inicio saludando a mi papá y a mi mamá, que los amo mucho, y a todos los radioescuchas que siempre nos están escuchando desde cabina 100.1 FM Cancún. Amada Biblia, quiero que digamos juntos el lema de la radio. Claro que sí, Josué y amiguitos que nos están escuchando. Dios les bendiga grandemente. Buenas noches. Oigan, pues es nuestro primer programa del año 2026. Pero el programa es el número 137. Y bueno, hicimos una pausita de los libros que estamos hablando de la Biblia y es una continuación de nuestro tema de la semana anterior. Si te acuerdas de qué estuvimos hablando, mándanos un mensajito, por favor. Si estás del otro lado escuchándonos, escríbenos, por favor, desde dónde nos escuchas, dónde estás, en qué fraccionamiento, colonia, región, si estás en tu casita, si vas al trabajo. Pero bueno, como dice Josué, digamos juntos el lema de la radio a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Espíritu Santo, más de ti, Espíritu Santo, menos de mí. Gloria a Dios. Cierren sus ojos para dar inicio a la oración. Señor Jesús, gracias Padre Santo por este día más que nos permitiste estar aquí hoy, Señor Jesús. Que tú seas el que nos bendiga y nos cubra, Señor Jesús, por tu santo amor y tu bendición, Señor Jesús. Cúbrenos, santifícanos y bendícenos, Señor Jesús. De que este programa sea de bendición para nuestros amiguitos que nos están escuchando desde Radio Camina 100.1 FM y que tú seas su dador de alegría, gozo, Señor Jesús. Amén. El tema de hoy es sobre instrumentos útiles al Señor. ¿Qué tipo de vaso eres? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20 al 21. ¿Qué tipo de vaso eres? Ya habíamos explicado de que hay vaso de barro, de cristal, de plástico. ¿Qué vaso somos? Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Estableció a 12 para que después subieran al monte y para después enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Marcos capítulo 3 versículo 14 al 15. Primero que nada, debemos comprender que hemos sido elegidos por nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién te eligió? Para que puedas compartir esta palabra que lleva por título ¿qué tipo de vaso eres? Jesucristo es quien nos elige, estableciendo soportes firmes, cimientos inamovibles, fundamentos sólidos para poder ser enviados a predicar toda autoridad que nos otorga para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. El propósito del llamado es ser establecido por Cristo en Dios, permanecer con Él y ser enviados a predicar su autoridad espiritual sobre los espíritus.
En- entendiendo el llamado de Dios, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera, pero no, hay utensilios de oro, plata, sino que también de madera y de barro. Y unos son para usar para usos de hornos y otros para usos viles. 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Timoteo. Segunda de Timoteo, Timoteo, capítulo 2, versículos 20 al 21. Gracias, Josué. Y aquí llegamos a nuestro base bíblica, como dice Josué Valiente Guerrero, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20 al 21, y voy a darle lectura para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otro para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Gloria a Dios por este tema, esta palabra que hoy nos da para iniciar el año. La pregunta que nos hacemos esta noche es: ¿qué tipo de vaso eres? ¿Eres un instrumento útil al Señor? ¿Lo has sido a lo largo del 2025, a lo largo de años anteriores? Quizá puede ser un tema no tan interesante para ti esta noche, pero quizá también te sirva para meditar, para dejar sembrada una semilla en tu corazón y realmente meditar. ¿Qué tipo de vaso eres? En segunda de Timoteo, ¿verdad? No, aquí en este capítulo 2, versículo 20 y 21, nos nombra varios tipos de vasos. Y es importante analizar porque en el programa pasado estábamos hablando también de llenar el vaso de otros. Pero ¿cómo vamos a llenar el vaso de otros si ni siquiera nosotros hemos sido limpiados, hemos sido santificados para poder, ¿verdad?, llenar esos vasos de otras personas? Sabemos que Dios se ocupa de nosotros y nosotros somos llamados a ocuparnos de los demás. Es importante empezar este año con una mente renovada, un corazón limpio, una mente capaz de entender y comprender lo que el Señor tiene para nosotros. ¿O tú qué opinas, Josué Valiente Guerrero? Yo me acuerdo que dijiste que tú eras un vaso de barro hace 8 días. ¿No? Bueno, vamos a ver entonces qué tipo de vaso eres y en qué tipo de vaso nos podemos acomodar. En la Biblia, los 7 vasos de honra no son una lista canónica, sino una enseñanza popular que clasifica a los creyentes según su uso para Dios. Basándose en segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 20 al 21, el texto bíblico que acabamos de leer, donde se habla de vasos de oro, de plata, de madera y barro para honra y deshonra. Estos 7 tipos suelen interpretarse como vasos de honra, vasos de misericordia, vasos escogidos, vasos limpios, vasos quebrantados, vasos de deshonra y vasos de ira, representando diferentes estados del creyente frente a la gracia divina y su utilidad. Ahí vamos entendiendo hasta este momento en qué tipo de vaso nos podemos nosotros acomodar. Los 7 tipos de vasos, hay una interpretación común, ¿verdad?, para cada uno. Los vasos de honra son utensilios preciosos, puros y preparados para fines nobles. Podríamos entrar algunos de nosotros aquí representando creyentes que viven en santidad y son útiles para Dios. También hay vasos de misericordia, aquellos que han recibido la gracia de Dios y la extienden a otros, como Jesús ofreciendo agua viva. Hay vasos escogidos, personas llamadas por Dios para un propósito especial, limpias y santificadas para su uso. Hay vasos limpios, creyentes que se apartan de la iniquidad y se purifican volviéndose aptos para toda buena obra.
Vasos quebrantados, aquellos que tras ser rotos por la adversidad o el pecado, son restaurados por Dios para un servicio más profundo y humilde. Vasos de deshonra, utensilios comunes, pueden ser de barro o madera, o personas que se usan para propósitos mundanos o indignos, apartándose de la voluntad de Dios. Vasos de ira, personas endurecidas en su pecado, destinadas a la destrucción, como se menciona en Romanos 9, 22 al 23, sobre la ira de Dios. El pasaje clave, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20 al 21, Pablo compara a la iglesia con una casa grande que tiene vasos de diferentes materiales: oro, plata para honra y madera, barro para deshonra. La clave es separarse de lo que contamina para hacer un vaso de honra o para honra, santificado, útil al Señor y preparado para toda buena obra. La casa mencionada aquí en Timoteo es la casa del Señor, la iglesia, el cuerpo de Cristo en los tiempos bíblicos. En los hogares del pueblo de Israel se podían encontrar distintas clases de utensilios, como de vasijas o vasos. Muchos de estos vasos eran hechos de barro y tenían diferentes usos de acuerdo con la función que iban a desempeñar en lugar donde se iban a ubicar según lo que iba a contener. En las Sagradas Escrituras se pueden diferenciar 7 tipos de vasos diferentes: vaso de honra, vaso de misericordia, tercer vaso de escogidos, cuarto vaso de los limpios, quinto vaso de los quebrantados, sexto vaso de deshonra o de usos viles y séptimo vaso, el vaso de la ira. El vaso no era cualquier utensilio, sino que representaba en las Sagradas Escrituras como el portador de un gran tesoro. Se refiere al Espíritu Santo que debe morar entre nosotros. También la Biblia nos compara con el barro en las manos del alfarero. Dios nos moldea y nos hace vivir procesos que nos hacen madurar espiritualmente como cristianos, y seremos capaces de recepcionar lo que posite cada uno de nosotros. Entonces yo soy un barro de barro. Todavía sigue Josué insistiendo que es de barro. Bueno, sigamos estudiando. Yo a lo mejor no puedo decirte, Josué, también que soy un vaso de honra, porque nos falta mucho. Y me gustó eso último que dijiste o que estabas mencionando, que todos tenemos, ¿verdad?, experiencias, todos tenemos ese crecimiento en Cristo Jesús. No somos perfectos, pero nos asemejamos, nuestro objetivo es asemejarnos a Jesucristo, en ese amor, en esa entrega hacia los demás. Eso es lo que nos hace especiales, lo que nos hace únicos ante sus ojos. Algo que siempre he dicho, con la gracia de Dios no hay que meternos, porque Él la da conforme a cada persona, a cada individuo, porque Él ve nuestro corazón. Hay una cosa muy importante, el llamado a la purificación. Pablo exhorta a Timoteo y a todos los creyentes a limpiarse de las malas influencias, las discusiones necias y los deseos juveniles para ser un vaso para honra. Recordemos que Timoteo era muy joven, ¿verdad? Pero ¿qué le decía Pablo? Nadie tenga en poco tu juventud. ¿Por qué? Porque él tenía que ser un ejemplo en la vida cristiana. Claro que cuesta trabajo ser ejemplo en la vida cristiana, pero saben, cuando tú haces las cosas de corazón, no te tiene por qué dar trabajo. ¿Por qué? Porque lo haces consciente. Y bueno, este es un excelente tema para empezar el año. Quizá a muchos nos incomoda hablar de estas cosas, pero resulta necesario. ¿Por qué? Porque es necesario hablar de las verdades que tiene la palabra de Dios para nosotros. Así como hay cosas malas que se están viviendo en el mundo, cosas que
son depravaciones para los humanos, cosas que nuestra mente no alcanza a entender. Es necesario hablar de lo que Dios nos ha dejado a través de la palabra de Dios. Hay algo importante, el resultado de la pureza. Ser un vaso noble significa ser santificado, útil al Señor y apto para toda buena obra. Tú, Josué, ¿te crees apto para toda buena obra o crees que te falta? No sé. Amada Biblia, no sé. No sabes, tenemos que seguir estudiando entonces. Bueno, creo que me falta. ¿Te falta? Ujú. Fíjate, hay un contraste en este texto bíblico. ¿Por qué? Porque el pasaje en su contexto contrasta la vida piadosa de un siervo fiel con aquellos que, como Himeneo y Fileto, se habían desviado y difundían errores, volviéndose inútiles para Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos a veces dicho cosas que no son ciertas o que no son correctas? Y eso hace que se difundan errores. Debemos cuidar nuestra boca, debemos ser prudentes, debemos hoy en día hablar con plena conciencia de lo que estamos diciendo y provocando en la vida de los demás. Una palabra, un solo mensaje puede ser un parteaguas para alguien que está creciendo en Cristo, para alguien que ni siquiera le conoce, para alguien que empieza a caminar. En resumen, este pasaje es una exhortación a vivir una vida apartada del pecado y la falsa doctrina, buscando la pureza para poder ser usado por Dios en su servicio, en contraste con aquellos que se contaminan y se vuelven inútiles. Necesitamos pedir sabiduría de lo alto para estos tiempos que estamos viviendo, que no caigamos en el conformismo, en que, bueno, pues ni modo, ¿verdad? Si mi hijo se está volviendo gay, homosexual, pues ni modo. No, ni modo. Dios nos ha dado autoridad sobre nuestros hijos, nos ha dado un dominio propio y todo se hace conforme a las Escrituras. En ese conocimiento que tengamos, Dios nos va a dar esa autoridad, ese amor de corrección hacia nuestros hijos. ¿Saben una cosa? Cuando el enemigo se dio cuenta que no podía con los grandes, ahorita su mayor vista está en los pequeños, en los jóvenes, en los niños, en todos ellos. Así que debemos tener cuidado y no cansarnos de doblar rodilla por ellos. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. 2 Corintios 4:7. ¿No podré yo hacer de vosotros como está el alfarero o casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Jeremías 18:6. ¿Quiénes son estos vasos en la casa de Dios? Los vasos de honra son todos aquellos hombres y mujeres que tienen una relación diaria, fresca y real con el Espíritu Santo, para ser llenos de su presencia, para que en el momento que cualquier persona tenga necesidad de Dios, pase y tú seas ese vaso que tenga una palabra fresca y viva de Dios. No solamente de algo aprendido o estudiado, pero sí algo que sale de una comunión especial con Dios. ¡Qué hermoso eso que acabas de decir, Josué! Un vaso de honra. ¿Cuántos anhelamos ser esos vasos de honra que el Señor utilice? Aquí estás mencionando que tienen una necesidad de comunión con el Señor. Todos necesitamos tener y sentir esa necesidad de hablar con el Señor, de orar, de leer su palabra diariamente. Lo necesitamos, amados radioescuchas. Así como te vas a la cama a dormir, así como comes diariamente, así como te das un regaderazo, así necesitamos de la palabra de Dios. Necesitamos estar en comunión con Él, en contacto, hablar con nuestro papito que está en el cielo, decirle cómo nos sentimos, cómo nos fue, cuando vamos
vamos al trabajo, decirle que nos guarde, que nos cuide, que regresemos con bien. En todo momento necesitamos hablar con Dios, decirle todo lo que sentimos. Y es así como va a venir esa comunión con Él, y es así como Él nos va a usar en nuestro servicio. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Gloria a Dios, me acordé de esa alabanza. Lilian, hay que ponerlo. Así es que te te voy. parece mucho a mi mamá, la Biblia, porque mi mamá, Pues mi mamá lee más mis hojas. siempre habla de la palabra de Dios. Gloria a Dios, así debe de ser. Mira, yo tengo un amigo que ahora que ha estado leyendo la palabra de Dios, dice un buen testimonio que es cierto. Dice que él ahora ve las cosas de diferente manera. Debido a que ha estado en esa comunión con Dios, ha tenido como otra forma de ver las cosas, se ha vuelto más colaborativo, más cooperativo, dan más ganas de ayudar. Entonces estoy entre que está en un vaso de misericordia, entre que está en un vaso, a ver ahorita en dónde lo ubico, de acuerdo a lo que estamos leyendo y estudiando el día de hoy. A ver, ¿qué más, Josué? Pues de que para llenar el vaso de otras personas, nosotros también debemos leer de la palabra de Dios. Y si tampoco nosotros estamos llenos, mientras prediquemos, nosotros también aprendemos de la palabra de Dios. Así es, y porque la palabra de Dios lo dice en Isaías, jamás regresa vacía. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando tú le hablas a alguien de la palabra de Dios, no es una palabra en vano, tú estás sembrando en ese corazón y el Señor es el que va a producir el crecimiento. Ay, no, sí, cosas tan maravillosas que podemos contar acerca de esto, pero no nos desviemos, sigamos con el estudio de esta noche. ¿Quiénes son estos vasos de misericordia en la casa del Señor? Estos son personas que no viven su vida en secreto, ni ministra en secreto, sino que Dios los pone en lugares públicos. Están para testimonios públicos y pueden estar ubicados en lugares difíciles. Personas que a veces son puestos en trabajos bajo presión de mucho conflicto en los hogares, por situaciones similares a la que su compañero o vecino con dolor tiene que aguantar y vivir como testimonio público. Muchas veces quizás estos vasos le han preguntado a Dios, ¿por qué me pones en esta situación difícil? Dios los ubica en su voluntad, así para que demuestren especialmente su misericordia a los que les hacen mal. Fíjate que este tipo de vaso me gusta mucho, Josué, porque es una persona que sigue aprendiendo de Jesucristo. Se sabe humano, pero también sabe que necesita ser espiritual para crecer en la presencia del Señor y seguir dando todo lo que Jesucristo le manda y demanda. Y claro, no es fácil. Un vaso misericordioso vive en presión constante, ¿verdad? Y también puede llegar el desánimo a su vida, pero también está consciente que necesita de esa relación con el Señor, ese vaso misericordioso. Cuéntanos, ¿qué más traes por ahí? Explícanos. ¿Llama la Biblia? Ok. ¿Quiénes son estos vasos escogidos en la casa del Señor? Son hombres y mujeres escogidos en la iglesia que no solo quieren servir al Señor o ministrar, sino que genuinamente saben que han ido llamados a través de una experiencia, una visión, una revelación, un fuego interior y van a servir al Señor el resto de sus vidas. Ellos han recibido un testimonio interior de su llamamiento. Por eso estos son las personas escogidos para el vaso de Dios. Qué hermoso tipo de vaso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se sabe una persona que es un vaso escogido, que es llamada para un propósito, dice aquí, especial. ¿Cuántos de nosotros sabemos con certeza que Dios nos ha llamado para hacer tal y tal y tal cosa? Ya hemos hablado en programas anteriores de los dones y los talentos que el Señor nos da. Así que un vaso escogido sabe que tiene que hacer uso de esos dones y esos talentos que el Señor le ha dado. Es importante
decir y comentar que cualquier vaso, ya sea un escogido, un vaso de misericordia, un vaso de honra, todos son importantes para el Señor. Es más, hasta el vaso de ira es importante para el Señor. Vamos a seguir estudiando esto. Sin embargo, al parecer, después de recibir ese llamado, pareciera que terminó todo, pues entra en el periodo de espera, donde nadie le conoce, en el anonimato, aprendiendo a escuchar la voz de Dios, recibiendo revelación e instrucciones propias del Señor para hacer su obra de una forma que nadie ha hecho antes, hasta que un día llega el momento público de Dios. Y Dios nos da visiones para que nosotros seamos escogidos para ser uno de esos vasos. Amada Biblia. Es verdad, fíjate, eso que mencionas es importante y también saber de los tipos de vasos que podemos ser para el Señor. ¿Por qué? Porque si Él nos da esas visiones cuando nosotros empezamos a tener esa comunión con Él, es verdad a veces, y es importante mencionarlo, que en la vida de todo cristiano llega el desánimo, porque claro, no es que ya tengamos casi alitas, ¿verdad? No, llega el desánimo, a veces llega el desasosiego, el estoy haciendo lo correcto, no, mejor me voy por acá, no, mejor ya no continúo con esto. Recuerden que el enemigo siempre va a tratar de desanimar en lo que hagamos. ¿Por qué? Porque venimos en esta carrera con Jesucristo, pero siempre va a haber algo que intente desviarnos. En esta carrera nos vamos a fatigar, nos podemos tropezar, nos podemos caer, pero tenemos que continuar, levantarnos y seguir hasta la meta final con Jesucristo. Es difícil, no es fácil la vida de un cristiano. Seremos criticados incluso por nuestra propia familia. Seremos muchas veces discriminados también, burlados, ¿por qué no? Pero saben una cosa, mayor es el que ya dio la vida por nosotros y ese debe ser nuestro enfoque principal. Aquí también se menciona, ¿verdad?, que un vaso escogido no se esconde de practicar lo que a Jesucristo le agrada. Claro que es complicado a veces, ¿verdad? Más si estás conociendo del Señor. A veces el que alguien se burle, hace las cosas a escondidas o mejor me voy a orar ya que nadie me vea o me da pena, pero no nos debe dar pena orar por nuestros alimentos, no nos debe de dar pena hablar de Jesucristo cuando alguien lo necesita. Muchas veces nos pone Dios en ciertas circunstancias, en ciertos lugares para que podamos hablar de su palabra. ¿Y cómo se va a dar eso? En el pleno conocimiento de las palabras que hay en la Biblia. Cuando nosotros tengamos un versículo, a veces decimos, ay, no sé si cómo se me vino ese versículo a mi cabeza. ¿Por qué? Porque en el momento indicado, todo lo que tú lees lo vas a poder expresar. ¿No te ha pasado, Josué Valiente Guerrero? No, amada Biblia. Ay, entonces no has leído la Biblia, Josué. Fuera de este programa. Los vasos limpios eran los vasos que honra por el demasiado uso se desgastan, especialmente la boca y las asas, orejas. Algunas veces se quebrarán o quebrantaban y ya se podían usar para almacenar y verter el agua, pero aún podían eficazmente para otros fines, por lo cual se apartaban en otro lugar. Vasos quebrantados. ¿Serán importantes estos vasos para Dios? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué piensas que serán importantes estos vasos para Dios? Porque nosotros somos quebrantados y cuando nos quebrantamos Dios nos da más de su espíritu para comprender cosas más y más y más. Gloria a Dios, así es, para un servicio más profundo y humilde. ¿Por qué? Porque son personas que no olvidan de dónde Dios las ha sacado. Hay personas que han sufrido, que tienen una vida, una experiencia más difícil que otras. Pero cuando son rescatados, son vasos
quebrantados, vasos que tras ser rotos vuelven a ser restaurados, vuelven a ser útiles para el Señor y se saben que son útiles para Dios y que le sirven con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Se usaban para las ofrendas. Varias veces al año, los ministros de la casa de Dios, levitas, llamaban estos desgastos a la casa de Alfredo para ver si podían ser reparados y renovados. El alfarero miraba. Ya le hacen falta lentes a Josué Valiente Guerrero. En lugar de decir alfarero, el Alfredo. Ay, pero ¿de qué estamos hablando, Josué? Es que se veía mucho Alfredo. Y el alfarero. Espérense, ya me perdí. El alfarero los miraba y determina cómo reparar a estos vasos limpios. Así es. Yo voy a hablar de un tipo de vaso, ¿verdad? Que es importante. Los vasos de deshonra o vasos de usos viles. Dice el versículo que en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, ¿verdad? Sino también de madera y barro. Y unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En las casas también se necesitan utensilios para arrojar la basura de la cocina. Son vasos ya desgastados, no tan finos, no servían para otra cosa sino para poner los desperdicios. Eran para usos viles que son necesarios, aunque a nadie le gusta la idea, pero son necesarios, son usados. Ahora, el secreto es que ese vaso hay que vaciarlos diariamente para que no hubiera podredumbre y malestar. Los cananeos tenían un dios, Belcebú, o señor de las moscas. Tarde o temprano en estas cosas viles van a llegar a nuestros oídos críticas, chismes, malos reportes y es posible que se encierre esto. Pero el secreto está en que no debemos guardar esa basura en nuestros corazones. Repítanlo conmigo. No debemos guardar esa basura en nuestros corazones. Debemos untarnos todos los días mantequilla para que todo se resbale. Vamos a recibir críticas inclusive de nuestros propios hermanos de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque el enemigo nos va a atacar por todas partes. Pero nosotros no debemos contener esa basura. ¿Tienes aún heridas que no has sanado? Yo te pregunto esta noche, amado Radio Escucha. Puedes estar atrayendo las moscas y la infección. Eso no queremos, ¿verdad? A todas las personas que reciben estas cosas, les invitamos a aprender a vaciarse y limpiarse de esas cosas para no atraer influencias del mal. Es momento, es inicio de año, de traer el arrepentimiento para continuar siendo útil en la casa de Dios. Muchas veces hemos dejado de servir allá en nuestra congregación porque no me gusta cómo me habla ese hermano, porque es un criticón que solo se la vive diciéndome cómo debo hacer las cosas. Yo te pregunto, ¿de quién es en este caso el problema? ¿De ti que lo estás recibiendo o de él que está hablando mal? ¿De quién es? ¿Del que me habla mal? Del que te habla mal. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Pues mantenernos en Dios, orar y leer la Biblia. Así es, orar. Señor, limpia el corazón de ese hermano que me ataca. Yo te pido que me cubras con tus ángeles, que me permitas servirte con todo mi corazón. Yo que me sé un vaso quebrantado, un vaso limpio. Y ahí puedes decir en qué vaso te clasificas. Entonces soy vaso de barro y vaso limpio. Bueno, ya al menos va subiendo. Josué ya dice que es vaso limpio. Muy bien, Josué. Entonces, vamos a tener
que limpiarnos y arrepentirnos para continuar, que dijimos, siendo útiles en la casa de Dios. Dice Proverbios 4:23. Ay, me encanta este proverbio. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él que mana. Vida. La vida, mana la vida. Entonces necesitamos guardar Como nuestro que la vida corazón. mana la vida. Mana la Biblia. No, la vida. Por eso Gloria la a vida Dios. mana. Y por último, quiero hablar de un vaso que es vaso de ira. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero, diría Josué, Alfredo, sobre el barro? El alfarero sobre el barro. El Alfredo sobre Alfredo el barro. sobre el barro, dice Josué, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para que con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Romanos capítulo 9, versículo 20 al 24. Lean con detenimiento este versículo, también es muy importante para entender el tipo de vaso y por qué Dios tiene, digamos, esta categoría de vasos en la palabra de Dios. En el contexto inmediato, Pablo menciona varias cosas que deben evitarse para poder ser un vaso para honra. Por ejemplo, no hay que discutir por palabras porque eso no aprovecha y solo perjudica a los oyentes. Segunda de Timoteo capítulo 2:14. Un vaso para honra también debe evitar las conversaciones vanas y profanas, ya que conducen a una mayor impiedad. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 16. Debe huir de las pasiones juveniles. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 22. Además, debe rechazar las discusiones necias y sin sentido porque solo generan pleitos. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 23. Finalmente, un vaso para honra no debe ser rencilloso. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 24. Al apartarse de estas cosas, al limpiarse de ellas, uno se vuelve útil y preparado para las buenas obras que Dios quiere que haga. Y eso lo vemos en Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 21. Dice, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así que cuando pregunten allá en tu congregación, ¿quién quiere venir a limpiar la iglesia el domingo por la mañana? Amén, amén, amén. Ay, ese hermano siempre quiere venir, que no tendrá nada que hacer en su casa. Ay, no lo quieren, por eso viene todos los días, casi, casi. ¿A poco no a veces esos pensamientos pasan? Díganlo, porque sí lo han dicho. Acéptenlo. A mí no. No. Pero Eso no, allá, eso no con nosotros no. esa Por allá ocurre. con fuera. otra persona no, conmigo sí. Entonces debemos, como dijimos, ser prudentes. Si tú no lo haces, deja que el hermano lo haga. Si tú crees que lo puedes hacer mejor, Pues hazlo. pues entonces hazlo. No critiques, guarda tu boca. Gracias, Señor, porque has puesto ese hombre fiel y valiente. Algún día pon también en mi corazón ese anhelo de poder servir, de poder acudir, de poder dar. Eso debemos estar orando. ¿Ven qué diferente enfoque se da? En lugar de estar siempre criticando, ay, esa hermana siempre viene con los peores zapatos que tiene. Bueno, entonces tú tienes esa calidad de vida, regálale unos Amada zapatos. Biblia. Mande. Entonces, si ella trae los peores zapatos, ¿acaso ella tiene peor los zapatos? Y Dios nos va a mover nuestro corazón, porque bueno, entonces, si Dios pone que le des unos zapatos a la hermana, hazlo. Yo le he Hermana, dado tú no Biblia a sabes los su niños, amada economía, tú Biblia. no sabes sus necesidades.
Hay que ponernos en los zapatos de los demás. Ay, esa hermana siempre viene con el mismo vestido. Tú no sabes si es el único vestido hermoso que tiene, que ella lo ve hermoso, es el más nuevecito que tiene. No te corresponde juzgar. Pero si en tu corazón pone el Señor regalarle un vestido, honrarla con darle algo más, ¡hazlo! Qué diferente mundo, ¿verdad? Estaríamos viviendo en lugar de estar siempre viendo lo que falta, lo que le sobra, lo que no tiene, lo que sí tiene, lo que a mí me falta, lo que no tengo. En fin, tenemos que mostrar algo diferente este año. Este año, fíjate, Josué, que cuando oraba, el Señor me llevaba renovación continua, renovación continua, renovación continua. Esas palabras las repetía el Señor en mi mente y en mi corazón. Amada Biblia, nosotros hemos regalado Biblia a los niños, ¿recuerdas? Y continúa así. Eso no se tiene que acabar, Josué Valiente Guerrero. Ve separando un poco de dinero, ve separando porque el Señor de eso te va a poner más y hacer más y más y más. Y sabes una cosa, si el Señor ya te vio para regalar Biblias, continúa así, niño. Tú no sabes dónde te va a llevar el Señor a regalar Biblias. La otra vez decías que habías mandado Biblias a Cuba. Ahora vas a tener que mandar Biblias a Buxos, no lo sé pronunciar. Buxos, Yucatán. Allá, y algún día vas a volver a ir. ¿Por qué? Porque, bueno, yo no fui, ¿verdad? Pero me platicaron que fue muy bonito y bueno, ¿sabes una cosa? Tuve esa visión. Yo ya vi ahí la cabina y ya vi la antenota para que llegue la señal a todos los lugares allá en Yucatán y nos puedan escuchar. Amada Biblia, Mande. ¿le puedo hacer una pregunta? A ver, dime. No es para que se sienta mal, pero es que luego se tarda mucho en hablar. Ay, discúlpame, ya te cedo el micrófono. Bueno, no se preocupe. Todos apoyan a la amada Biblia dejando su comentario, que es la mejor Biblia para que la amada Biblia siga con nosotros, ¿verdad, amada Biblia? Gloria a Dios, así sea en el nombre de Cristo Jesús. Ser lijados, lijados para sacar todas las impurezas por fuera y por dentro, con lijas ásperas y cepillos duros. Este es el proceso de la humillación. Después de haber trabajado tanto, necesitamos ser limpios en la humillación. Necesitamos la humillación para poder volverse a hacer lo que éramos un día y depender de él. A la reconstrucción, vasos sin orejas y con boca rota, le forma una oreja nueva y una boca nueva. Se mezcla la sangre de sanguijuela que busca el alfarero, esta vez no Alfredo, el alfarero, en un sitio cercano al alfarero, aplasta bien y ahí donde se encuentra una nueva boca para el vaso. La restauración viene cuando permanecemos humillados ante Dios. Delante del Señor nos arrepentimos y nos lavamos en la sangre de Cristo. Primera de Juan 2:9. Dios nos da una nueva boca para enseñar más de la palabra. Gloria a Dios, es lo que necesitamos, una buena boca. Fíjate que el mundo se ha encargado de desvirtuar esa palabra de humillación, de humildad, de humillarnos ante el Señor. A veces lo vemos como una palabra muy grotesca. ¿Cómo me voy a humillar? Pero si yo soy así o asado, yo que tengo una licenciatura, un doctorado, ¿cómo voy a hacer eso? No, la palabra humillación es rendirnos ante el Señor Jesucristo, es sabernos inferiores en su presencia, que Él es majestuoso, que Él es noble, que Él es lo más grande que puede haber en nuestra vida. Humillarnos ante Él es reconocernos que tenemos esa dependencia total de Él. Quiero continuar explicando que Pablo no solo menciona lo que debe evitarse para llegar a ser un vaso, como dijimos, de honra. También resalta cómo luce un vaso para honra. ¿Cuántos queremos lucir ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué debe buscar un vaso de honra? Debe buscar la justicia, El amor de Dios, la fe, el amor, como dice Josué el valiente guerrero, y la paz. Qué hermoso, ¿verdad? Ya también hablamos una vez sobre la justicia. Esto lo vemos en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 22. Continúa de nuestro versículo
bíblico de esta noche. Debe ser amable con todos, apto para enseñar y paciente cuando lo traten mal. Ay, aquí ya me está incomodando, ¿verdad? Lo que estamos hablando. La paciencia, todos lidiamos con eso. Esto lo dice segundo de Timoteo capítulo 2 versículo 23. Y debe corregir con mansedumbre. Ay, Dios. Ya mejor dejamos de hablar de esto. No, tenemos que continuar. A lo largo de segunda de Timoteo capítulo 2, Pablo usa varias imágenes para ilustrar la conducta piadosa que espera ver en Timoteo y en los que él instruya. ¿Por qué habrá? Yo siempre me pregunto, ¿por qué habrá tomado Pablo a un jovenazo como Timoteo? ¿Por qué no tomó a uno de 50, uno de 60, uno de 70? Justo tuvo que tomar a Timoteo para ilustrar estas verdades que tienen que ser resaltadas en un joven de su edad, porque Timoteo era joven. Y bueno, también no solo en Timoteo, sino que en los que él instruya. Habla del buen soldado de Dios. En segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 4, del atleta que compite conforme a las reglas. Seguimos en segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 5, de un labrador esforzado. En segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 6, y finalmente de los vasos de una casa grande, que es nuestro versículo bíblico. Es importante, ¿verdad?, anotar en una libreta todas estas características, estas imágenes que espera ver Jesucristo en nosotros. A lo mejor ir palomeando ahí en nuestro refrigerador, en nuestro post-it, en nuestra libreta junto a nuestra Biblia. ¿En qué necesitamos trabajar? Señor, hazme un hombre, una mujer piadosa, una mujer esforzada, una mujer que pueda enseñar y que sea paciente cuando la traten mal o cuando nos traten mal. Tenemos tanto que pedir al Señor que nos cambie, ¿verdad? Estas exhortaciones también nos invitan a reflexionar. Y quiero que con esto se queden, amados radioescuchas, es el anhelo de mi corazón. ¿Estamos permitiendo que Dios nos use como vasos para honra, útiles y listos para hacer el bien? ¿Le estamos permitiendo a Dios que así sea? Pablo deja instrucciones claras sobre cómo vivir de esa manera. Él estaba preparando a Timoteo para el ministerio y hoy sus palabras siguen siendo relevantes para todos los creyentes. Todos podemos ser vasos para honra si seguimos esta dirección, la que dejó Pablo a Timoteo desde aquellos tiempos. Pero también es una triste realidad que algunos, aunque crean en Cristo, no se limpien de lo deshonroso y terminen siendo vasos inútiles y sin preparación alguna. Y por último, cuarto, ser puestos en el horno de fuego. Otra vez, comenzar de nuevo, una prueba, una humillación grande, una prueba grande para probar si el trabajo de restauración verdaderamente es duradero. Las exhortaciones de Pablo nos dan la oportunidad de considerar si no estamos dejando usar como vasos de ahora, útiles a nuestro Maestro y preparados para toda buena obra. Pablo ofrece una guía clara y muestra cómo podemos ser vasos honorables. Prepara a Timoteo para las tareas que le esperan en su ministerio, sabiendo que quiere ser útil y estar preparado. Todos los creyentes en Cristo pueden ser vasos de honra y simplemente sigue la dirección de Pablo. Es una triste realidad que algunos creyentes en Cristo no se limpien las cosas deshonrosas y de hecho puedan ser vasos de deshonra, inservibles y sin reparación. Cierren sus ojos para dar inicio a la oración. Ya saben, yo inicio y la amada Biblia, increíble amada Biblia, da el final de la oración. Solo quisiera comentar algo antes de la oración. Quiero una oración potente que llegue hasta el corazón de nuestro amado Señor Jesucristo. Es nuestra primera oración, Josué Valiente Guerrero, de este programa, de este año. Quiero solo comentar algo antes de amada finalizar. Biblia, yo también quiero comentar algo. Estamos en el programa número 137.
para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Instrumentos para honra. Realmente, amado Radio Escucha, ¿quieres ser un instrumento para honra? Es grande el privilegio de servir a Dios. El siervo fiel y puro será usado como instrumento especial para trabajos especiales. Será instrumento para honra. ¿Quieres ser utilizado por Dios? Entrégale tu corazón y realmente afiánzate cada día. Debes tener ese corazón santificado, apartado permanentemente, útil al Señor, al servicio del amo de la casa, dispuesto para toda buena obra, siervos en obras especiales. ¿Cómo mantener el estatus de instrumentos especiales? Mantener un buen testimonio, estar lleno de Dios, tener la sabiduría de Dios. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Qué hermoso, ¿verdad? Que Dios está buscando a esos varones, a esas mujeres de buen testimonio, llenos de ese Espíritu Santo para la buena obra. Y bueno, servir a los santos con amor. A veces nos cuesta mucho trabajo servir en nuestra congregación, servir en nuestra casa, con nuestra familia, a las personas que ni conocemos. ¿Cómo vamos a poder servirles? Es ahí cuando reflejamos el amor de nuestro amado Señor Jesucristo. Debemos mantener el gran honor de ser servidores de Dios, instrumentos especiales en las manos de Jesucristo, en las manos del alfarero, para estar a su disposición para el cumplimiento de sus propósitos y para el avance de su obra. Qué hermoso giro daría nuestro mundo, nuestro entorno, si realmente nos propusiéramos ese cambio. Romanos capítulo 9, versículo 20 al 24, les invito a leerlo y que realmente mediten en estas palabras. Dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Lo leímos hace un momento. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo los judíos, sino también a los gentiles. Esta noche tenemos un fuerte llamado de Jesucristo a anhelar ser esos vasos de honra. Podemos clasificarnos, no, yo soy de misericordia, no, yo soy un vaso limpio, no, un vaso quebrantado, como ya lo estuvimos viendo. Pero todos debemos ser pasados, como dice Josué, por ese nuevo reestructuración, por ese cambio, esa renovación genuina en Cristo Jesús y poder servirle con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Si has vivido una vida apartada de tu congregación, Jesucristo te habla esta noche. Retoma tus actividades con amor, con ese corazón dispuesto, amén. Pues le dejo lugar a Josué Valiente Guerrero para que inicie con la oración. Antes, Josué, si me permites decir algunos saluditos, gracias a tu tía Leti Pérez Campos y a nuestra hermana Rosa Patrón, que se unieron a ver el programa. Dice nuestro hermano Juan Antonio Herrera, buenas noches, hermanita, Dios le bendiga. Y al pequeño Josué el Valiente, ya está creciendo rápido. Es que yo crezco rápido, muy rápido. Que así sea en la estatura con Cristo Jesús, Josué Valiente Guerrero. Luego dice nuestro hermano Jorge Chan, Dios lo bendiga, hermano Josué. Muchas gracias, hermano Jorge Chan, que Dios me lo bendiga. Dios le bendiga, hermano Jorge Chan. No olvide leer su Biblia cada día. Axel Acevedo, Dios les bendiga. Saludos. Muchas gracias, Axel Acevedo, y que Dios te bendiga grandemente. Gracias a nuestros hermanitos que estuvieron conectados por medio de Facebook Live. No olviden mandarnos sus peticiones de oración para acompañarles durante toda la semana. Ahora sí, Josué, arráncate con la oración. Señor Jesús, gracias, Padre Santo,
por este nuevo día más que nos permitiste estar hoy aquí. Que esta oración de inicio de año sea de bendición para la vida de nuestros amiguitos, Señor Jesús. Dale fuerzas y fe en este año. Que tú seas quien nos cuide, quien nos cubre, quien nos bendiga, Señor Jesús. Señor Jesús, danos ese poder, esa paz y esa bendición, Señor Jesús. Porque tú eres el único que todo lo da. Eres el dador alegre. Eres el único Señor de señores, Señor Jesús. Danos más de tu palabra, Señor Jesús. Danos más de tu sabiduría, Señor Jesús. De tu bendición, Padre. Cúbrenos, bendícenos y santifícanos, Padre. Que tu palabra sea de bendición, Señor Jesús, para nosotros. Amén. Le doy el lugar a la Gloria a Dios, Biblia. Señor Jesucristo, esta noche te doy las gracias por este primer programa del 2026. A ti todo honor y toda honra, gracias por ese privilegio, ese honor que tenemos de ser esos vasos útiles en tu presencia, Señor. Límpianos, purifícanos cada día, que podamos hablar de una sana doctrina, Padre. Te doy las gracias por los radioescuchas de esta noche que escucharon la palabra. Sabemos que no regresa vacía y que queda sembrada en sus corazones, así como Pablo instruyó a Timoteo, que podamos ser instruidos por medio de la lectura en tu palabra, por medio de la oración, que sintamos ese renuevo en nuestro corazón, que sintamos esa renovación de nuestra mente, Señor, para hacer toda buena obra, Señor, este año 2026. También te pido, Señor, que nos ayudes a ser un instrumento para honra, para mantener ese estatus de instrumento especial en tu presencia, para que tú seas quien nos limpie, quien nos llene de ti cada día. También, Señor Jesucristo, que mantengamos ese honor de ser esos servidores útiles en tu presencia, para que tú seas quien cumpla esos propósitos en nuestros corazones y podamos reflejar tu amor a los demás. Te doy las gracias también por esta emisora radial, Señor, que crece cada día, Padre. Que tu palabra sea, Señor Jesús, sembrada en cada corazón. Alabo y bendigo tu santo nombre, Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Les Recuerden dejamos a Recuerden tu que hijo, nos pueden visitar en nuestra iglesia de la primera iglesia en Cancún, sobre calle 79 entre Avenida López Portillo y Ruta 4. Ya sé que siempre lo menciono, pero es para que nos vayan a visitar. Ya nuestro primer radio escucha nos fue a visitar un domingo, amiguitos. Espero que ustedes sean los siguientes. Mi número telefónico es 9981 26 04 44 99 81 260444. Gloria a Dios. Pues así quedamos, despedimos, les mandamos un fuerte abrazo también a Mateo, a su mamita. Esperamos verlos este año. Dios les bendiga grandemente. Les dejamos con esta hermosa alabanza que dice: Señor, yo quiero ser un instrumento que utilices para hablar, que utilices mi vida. Gracias y buenas noches. Dios les bendiga. Te bendigo con todo mi corazón. Buenas noches. Trabajar